para ser una fuente de bendición. Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2, por favor. Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2. Palabra de Dios. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti, levante su mano derecha, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Cierre sus ojos ahí donde está y oremos un momento al Señor. Padre, te queremos dar gracias. Gracias por la oportunidad de estar hoy aquí para poder escuchar tu bendita palabra, Señor. Por favor, habla nuestra vida, habla nuestro corazón. Padre, desde hoy, desde este momento te ruego que tú quebrantes tu estructura, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón. Que tú quites todo aquello, Señor, que nos pueda estar estorbando en esta hora para poder recibir de tu bendita palabra, Señor. Pongo en tus manos a este pueblo, Señor, y a aquellos que nos ven a través de las redes sociales, Señor. Les bendecimos y te damos gracias, Señor, por lo bueno y maravilloso que eres, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le pueden dar palmas al Señor? Yo sé que para nosotros tal vez no es algo nuevo que Dios escogió a un pueblo especial. Y aquí vemos la historia del primer patriarca que Dios llama de un lugar de Ur de los Caldeos y lo saca de un lugar lleno de idolatría, lleno de tantas cosas que a Dios le desagradan, pero de ahí Dios extrajo a un Abraham. Amén. Y lo escogió con un propósito, como dice el versículo de Génesis 12:2: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Y así como Abraham fue escogido, dígale que tiene a un lado, tú y yo también hemos sido escogidos por Dios. Y Dios nos escogió para mostrar sus maravillas al mundo, para mostrar su amor, su misericordia a un mundo que hoy está perdido. Y creo que mucho pueblo está tal vez un poco inquieto, tal vez un poco temeroso por lo que aconteció hace una semana en Israel. Sin duda algo terrible lo que está pasando hoy en ese lugar. Y no solamente por ser la nación de Israel, porque pareciera que hoy estamos dejando atrás lo que está pasando en Rusia y en Ucrania, donde también hay una gran cantidad de personas, de familias que están siendo destruidas, familias completas que están quedándose, niños en la orfandad, madres solteras, bueno, una serie de cosas que no solo se queda en eso, hermano, hay muchas cosas atrás de esto. ¿Cómo es posible que una nación que fue escogida por Dios, como en el caso de Israel, como bien sabemos, fue atacada por un grupo extremista llamado Hamas, que en el árabe es violentos, y pertenecen a un partido político muy extremista en aquellos lugares, y que sin duda trajeron un desastre y un caos a ese lugar? Y tal vez nace una pregunta para mucha gente en el mundo y tal vez hasta para la iglesia: ¿dónde está Dios? Y tal vez la pregunta está mal hecha, porque quiero decirle, hace un rato que estábamos en la oración, yo le decía: lo que vive Israel en lo natural lo va a vivir la iglesia. Y hoy la iglesia está siendo atacada severamente en lo espiritual. Y mucho pueblo no sabe ni por qué está pasando esto o por qué lo están viviendo.
Pregunta: nosotros como el pueblo de Dios, como iglesia, así como la nación de Israel, ¿será que estamos alineados a su palabra? ¿Será que estamos alineados a su voluntad? ¿O será acaso que seguimos viviendo como queremos vivir? No sé si sigue aquí. ¿Estamos viviendo alineados a su palabra? ¿Estamos viviendo según los estatutos que Dios nos ha dejado? Porque Dios escogió una nación como Israel para hacer luz a las naciones. Dios escogió a un pueblo que somos usted y yo para hacer luz. Hemos sido llamados a ser hijos de luz. Pero la pregunta es: ¿Israel está haciendo luz a las naciones? ¿La iglesia está haciendo luz en medio de este caos? Hemos dejado de hacer para lo que fuimos llamados. Se supone que fuimos llamados para hacer de bendición, un canal de bendición, un punto de contacto de lo celestial con lo terrenal. Por eso la cruz de Jesús, una punta apuntaba hacia el cielo y otra hacia la tierra, porque a través del sacrificio de Jesús Dios unió lo celestial con lo terrenal. Por eso Jesús dijo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fuimos llamados para ser un canal de bendición. Así como Israel fue llamada con un propósito grande en Dios, para hacer luz a las naciones. Isaías capítulo 49 versículo 6. Dice él: poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Mire, aquí Isaías, o Dios a través de Isaías, ya estaba profetizando lo que Jesús iba a venir a hacer. Por eso hablábamos que Isaías es un profeta mesiánico, es el que más habla y profetiza acerca de Jesús, acerca de Mesías, acerca del ungido de Dios. Porque mucho antes de que nuestro Señor Jesús naciera, Dios eligió a Israel para hacer luz a las naciones. Para llevar el mensaje de salvación. Y Cristo sin duda ofreció esa salvación a todas las naciones. Y los apóstoles rápidamente entendieron el mensaje y empezaron a ser misioneros y llevar el evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación. Amén. Si quieren prender los ventiladores, préndanlos. Y esa gran obra misionera hasta el día de hoy continúa. Llevando la luz del evangelio a todas las naciones. Esto nos habla sin duda, repita conmigo, de una elección soberana de Dios. Porque Dios decidió escoger a un Jacob como siervo, mucho antes de que naciera, en lugar de Esaú. Mucho antes de que alguno de ellos naciera, Dios ya los había escogido. Desde ahí,
Vemos la cronología. Dios llamó a Abraham. De Abraham viene Isaac. De Isaac viene Jacob, después llamado Israel, de donde nacen las 12 tribus y una de ellas Judá. Si estamos aquí, de donde viene Jesús, porque la salvación viene de los judíos. Romanos capítulo 9, si me acompaña rápidamente, versículo del 11 al 16. Pero igual solo voy a leer algunos versículos nada más. Romanos capítulo 9, del verso 11 al 16. Dice aquí: porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Hasta ahí. Lo demás estúdielo ahí. Entonces vemos cómo Pablo aquí afirma y especifica que el Señor eligió a Jacob, el menor, antes que a Esaú. Antes de que hiciera algo bueno o malo, Dios eligió a Jacob. Repita conmigo: Dios te escogió, no por tus méritos, no porque creas que eres buena persona. Te escogió porque tiene un propósito, porque tiene un plan que fue diseñado desde antes de que tú nacieras. Aquí todavía no nacían y Dios ya había elegido al menor, porque sabemos que Esaú fue el que nació primero, ¿verdad? Y Jacob, tomado ahí salió, lo sujetó del tobillo y ahí salió, porque ese que había una gran, fíjese esto, qué tremendo, desde ahí había una gran pelea entre ellos, desde el vientre. Vemos que sin duda hay esa promesa de los patriarcas. Vemos cómo Dios renueva su pacto con Abraham, convirtiéndolo en un Abraham. Génesis capítulo 17, versículo 1. Vemos cómo aquí dice que cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dígale al que tiene a un lado: anda delante de mí, anda delante del Señor, camina y sé perfecto. Siguiente, por favor. Y yo estableceré mi pacto contigo. Fíjese, en Génesis 12 le hace una gran promesa y le dice: salte de ahí y haré de ti una gran nación. ¿Recuerda? Engrandeceré tu nombre. ¿Sí recuerda? Aquí Dios está renovando su pacto con Abraham. Y te multiplicaré en gran manera. Verso siguiente. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: en cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo. Levante su mano derecha. Y serás padre de multitudes de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitudes de naciones. ¿Cuántos lo creen? Aquí vemos un Dios que renueva su pacto con Abraham. Ahora ya no era Abraham, ahora era Abraham, padre de multitudes. Vemos también que esta promesa se extiende, repita conmigo, a Isaac. Oh, esto es poderoso. Las promesas que Dios te han hecho a ti se van a extender a tus generaciones. ¿Lo puedes creer? Génesis 26,
Esta es una pequeña introducción para lo que quiero enseñar hoy, pero para que podamos tener el contexto y el cuadro completo. Dice que hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham, y fue Isaac a Gerar, Abimelech, rey de los filisteos. Y se le apareció el Señor y dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia, vamos, levante su mano derecha, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Vemos cómo la promesa que Dios le hace a Abraham se extiende a Isaac. Amén. Esas promesas que Dios te ha hecho se van a extender a tus generaciones. Y después vemos a un Jacob. No quiero entrar en detalles de lo que él hizo, creo que conocemos la historia. Pero el nombre de Jacob, que significa usurpador, mentiroso, engañador, Dios lo convierte en un Israel, que es el tercer patriarca. Repita conmigo: y significa el que pelea con Dios. Génesis capítulo 28, versículos del 10. Y salió Jacob de Berseba y fue para Harán. Y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño, y aquí había una escalera apoyada en tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y aquí el Señor estaba sobre ella y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré. Vamos, levante su mano derecha. Te la daré a ti y a tu descendencia. Verso siguiente. También, vamos, no se canse, déjela ahí arriba. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Siguiente, por favor, siguiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esa tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Amén. Y si seguimos leyendo, vamos a ver que Jacob, posterior a eso, tiene una lucha con un ángel. ¿Se acuerda? Y que dijo: no te voy a soltar hasta que no me bendigas, y no te soltaré. Y Dios le cambió el nombre y se llamaba Israel. Si Dios nos escogió para hacer todo esto, mi pregunta es obligada hoy: ¿qué pasó hace una semana en Israel? ¿Por qué ocurrió eso? Porque seguro hoy muchos de los que estamos aquí están teniendo unas luchas terribles y no sabes por qué, no sabes ni de dónde vienen. Porque lo mismo vivió la nación de Israel hace una semana, para ser preciso, el sábado de hace 8 días, en el Sabbat, en uno de los días más importantes para el pueblo de Israel. No me quiero adelantar. Moisés tuvo que recordarle a la nación de Israel que Dios le había dado leyes, que Dios le había dado decretos justos como parte de su pacto con ellos. Dios ha hecho un nuevo pacto con nosotros a través del sacrificio de Jesús. Ahora tú y yo vivimos bajo un nuevo pacto.
Moisés le tuvo que recordar que era muy importante, repita conmigo, ser fieles, ser obedientes, como testimonio de nuestra relación de amor con Dios. Tú no puedes ser obediente solo porque el pastor te está pidiendo algo. Tú no puedes ser fiel solo porque el pastor o la pastora o alguien te pide algo. Tú tienes que ser obediente y fiel a Dios porque Él es el que lo está pidiendo. Porque tu servicio es para Él. Porque todo lo que haces, dice la palabra, todo lo tenemos que hacer como si fuera para Dios. Y cuando se refiere a todo, es todo. Cuando estás haciendo un trabajo, cuando estás en la escuela, cuando en tu casa tienes que ayudar a los quehaceres del hogar, todo lo tienes que hacer como si fuera para Dios. O vienes solo porque te trajeron. O vienes porque dices, bueno, pues es que tengo un compromiso y debes de comprender algo hoy. Así como Moisés le tuvo que recordar al pueblo el pacto que Dios había hecho con ellos, porque el hombre no hace pactos con Dios. Dios es el que hace los pactos. Nosotros hacemos promesas que muchas veces no cumplimos. Por cierto, ¿verdad? Que muchas veces se nos olvida lo que le prometimos a Dios. Y lo que Dios estaba buscando con esto era que las demás naciones voltearan a ver a Israel y que digan, wow. Usted se imagina, en 75 años Dios a través de Israel hizo florecer el desierto. Investigue quiénes son los hombres y mujeres que han ganado más premios Nobel en la historia de la humanidad. Si usted busca, la mayoría son judíos. La gran mayoría. Como una nación tan pequeña. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículos del 5 al 8. Deuteronomio capítulo 4, versículos del 5 al 8. Aquí hablando Moisés, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra en que estáis a entrar para poseerla. Así que guardadlos y ponerlos por obra. ¿Qué tienes que hacerlo? ¿Qué tienes que hacer? Guardarlo y ponerlo por obra. Porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos ¿de quién? De los pueblos que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor de nuestro Dios siempre que le invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda la ley que hoy pongo delante de vosotros? Pregunta, ¿serán aplicables estos estatutos a nosotros hoy como a Israel? ¿Usted qué piensa? Yo le he dicho, si tú le dices a uno de tus hijos, no juegues con el fuego, ¿por qué?
porque te vas a quemar. Le estás poniendo un límite. ¿Para qué? Para protegerlo. No lo haces con la intención de lastimarlo ni de oprimirlo. Lo estás haciendo con la intención de cuidarlo. Dios pone estatutos y leyes para nosotros, no porque te quiera limitar, sino porque te quiere cuidar y te quiere proteger. ¿Me permite dar un ejemplo fuerte y duro? Que hoy tal vez ya no se hable mucho de eso, porque pareciera que ya pasó. Así como en su momento la pandemia, antes cuando alguien estornudaba, casi lo sanitizabas todo, y tú también. ¿Y qué pasaba cuando llegó el VIH? Cuando se descubrió que estaban las campañas: no se contagia por el tacto ni por la saliva, porque alguien sabía que tenía VIH y casi no lo querían ni tocar, porque obviamente no se sabía con exactitud cómo se daba. Ya cuando se explicó bien, ok, pero pregunta, ¿por qué se dio ese virus? Vamos, ¿por qué se dio? Quítese el tabú de su mente, de su corazón, por la inmoralidad sexual, hermano. ¿Por qué Dios dice que el varón o la mujer, cuando se casen, no pueden cometer adulterio? Los jóvenes no pueden estar fornicando. ¿Por qué? No porque te quiera prohibir, te está cuidando. Porque Él no quiere que cometas más errores. Los decretos que Dios nos pone no es para limitarnos, es para cuidarnos. Las leyes de Dios están diseñadas para guiar a cualquier persona bajo una vida saludable, recta y dedicada a Dios. Su propósito de la ley solo es señalarnos y decir: wow, yo soy un pecador, como decía Pablo. Dice, cuando él veía la ley, decía: la ley lo único que hace es darme cuenta de lo terrible que soy. Porque estaba la fuente de bronce ahí, hecha de espejos. En los atrios, porque estaba ahí justo antes de entrar al lugar santo. Porque el reflejo, que es la palabra, me hace ver lo que soy. Pero está la solución, que es el agua para poderme lavar, que es la palabra, que es el sacrificio de Jesús. Los 10 mandamientos es lo fundamental solo de la ley de Dios. Yo se lo he dicho aquí, en la Biblia hay más de 300 mandamientos, pero son tan aplicables hoy como lo fueron hace cientos de años atrás. Repita conmigo: porque proclaman un estilo de vida que Dios respalda. Creo que va a empezar a entender por qué pareciera que Dios no vio o Dios no escuchó lo que pasó en Israel. Creo que está empezando a entender. Porque si nosotros no mantenemos un estilo de vida recto delante de Dios, quiero decirte, y perdóneme, Dios no te va a respaldar en lo que hagas. Si tú tomas decisiones en tu carne, y más si estás enojado, Dios no te va a respaldar. Dios siempre va a respaldar a alguien que en la paz de Dios, que camina bajo su voluntad, Dios le va a respaldar. Estas leyes son la expresión perfecta de Dios, como Él desea que vivamos.
Porque hoy el mundo es un caos. Porque hoy el mundo hay tanta destrucción, tanta violencia, tanta maldad, tanta inmoralidad. ¿Por qué? Simple. Porque le hemos dado la espalda a Dios. Si Dios, cuando Jesús estaba en la cruz y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no tolera el pecado. Es algo que aborrece. Y justo cuando Jesús experimentó eso, es porque Él experimentó en ese justo momento cuando todos los pecados de la humanidad cayeron sobre su cuerpo. Por eso Él pudo experimentar que el Padre se había alejado de Él. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahora, ¿serán importantes las otras leyes que Dios dejó? ¿Usted qué piensa? Todas son importantes. Jesús no vino a quitar la ley, Él vino a cumplir con la ley. Por lo tanto, esa ley sigue vigente. Pero hoy tenemos una gran bendición, porque hoy tenemos un sumo sacerdote, el cual nos permite la entrada diariamente a la presencia de Dios. Antes no era así. Antes no era de esa forma. Antes solo podían entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y eso, si Dios le decía que tenían que entrar. Y ahorita vamos a ver eso. Aunque ciertamente hay leyes que no pueden ser aplicables de la misma forma a nosotros, pero sí es una verdad eterna y un principio que la respalda. ¿Me permite dar un ejemplo? ¿Sí? Hoy nosotros no practicamos el sacrificio de animalitos, ¿está de acuerdo? No venimos y degollamos animalitos, y ¿verdad que no? Que Dios reprenda a los santeros en el nombre de Jesús. Ahí sí me gustaría que la ley de protección de animales entrara. Pero bueno, son cosas que nosotros no podemos cambiar ahí. ¿Verdad que ya no hacemos eso? ¿Verdad que no? Pero sin embargo, ¿cuáles son los principios fundamentales de que el pueblo de Israel tenía que ofrecer un animalito de sacrificio? Repita conmigo: el perdón de pecados y la gratitud hacia Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros aquí? Venimos aquí para pedirle perdón a Dios y la gratitud por habernos salvado, por habernos perdonado, por habernos rescatado. Por eso cuando tú y yo venimos a un alfolí a depositar una ofrenda, tú lo tienes que hacer con la actitud correcta. Porque tú ahí estás mostrando tu gratitud hacia Dios. Es una de las formas por lo que Él te ha dado. ¿Sí, amén? ¿O no amén? Ahora le pregunto una cosa. ¿Sabe por qué se muere una plantita? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver otra vez, ¿por qué? A ver, no les entiendo. Por falta de agua, ¿por qué más? Por exceso de agua. Ok, esa es buena. De hecho es el punto. ¿Qué pasa con un padre que le da todo a sus hijos? El celular sí, ten. Dinero por ir acá, ten. Ten. ¿Sabes que esa es la forma de matar a una persona? El exceso de agua mata a una planta. El exceso de dar puede matar. Por eso es que Dios no nos da todo lo que tú quieres.
te da lo que necesitas, no lo que quieres. Porque gracias cuando nos falta es cuando podemos voltear al cielo y decirle: Señor, ayúdame, mira que necesito, Señor. Porque si Dios fuera como muchos padres que le dan todo a sus hijos, todo, el exceso de agua mata. Y aquí hay algo interesante que Dios hablaba en mi corazón. ¿Sabe por qué mucha gente se muere espiritualmente? Muchos se mueren por la escasez de agua, porque no hay palabra. Pero otros se mueren por el exceso de la palabra. Conocen tanto que creen que nadie les puede decir nada. Se creen perfectos. Perfecto solo es Dios. Y mire, y aunque el dar, y aunque tal vez sea algo bueno, no siempre es lo correcto. Yo le agradezco a Dios porque cuando ha puesto escasez en mi vida es una bendición también. Claro, no es grato vivir en escasez. ¿A alguien le gusta vivir escaso? Seamos honestos, ¿verdad que no? No es grato vivir escasos, no es grato cuando pues de repente ves tus bolsillos, ves tu cuenta en el banco y al contrario dice menos algo, ¿no? Ya ni siquiera en ceros, menos. ¿Sabe que alguna vez me pasó? Según yo voy a cobrar, ese día no me depositan mi quincena, voy a cobrar y menos tanto. ¿Qué pasó? Tuve que ir a arreglar el tema, ¿verdad? Pero bueno. Claro que estas leyes son importantes, pero los principios fundamentales, recuerde, es el perdón de los pecados y la gratitud a Dios. Y son aplicables hasta el día de hoy. ¿Está de acuerdo? Dígale a que tiene a un lado: Dios nos llamó para hacer la diferencia. Pregunta: ¿si está haciendo diferencia donde estás? ¿Si eres diferente a los demás? O perdón, ¿sigues hablando en doble sentido? ¿O sigues hablando con groserías? ¿O te vistes igual que la gente del mundo? Porque hoy, perdónenme, hay muchas chicas que se ponen los pantalones con calzador. ¿Sí? Hoy salen más caros los pantalones rotos. Yo los prefiero completos. En mis tiempos se cuidaban para que no se rompieran, pero ya te los venden rotos y son más caros. Y lo peor es que los compran. El problema no es que los vendan, sino que los compren. En realidad estamos marcando la diferencia. Si está aquí, pregúntese: ¿estamos marcando la diferencia? Yo te voy a entender por qué estoy explicando todo esto. Porque hemos sido llamados a ser luz. Hemos sido llamados a marcar la diferencia hoy, en este tiempo. Pero lamentablemente, al igual que Israel, hemos cerrado el camino. Nos hemos apartado de Dios. Adoramos a otros dioses. Y con eso estás abriendo puertas. Y serás igual de vulnerable que lo que vivió Israel. Oh, minuto de silencio. Qué bonitas las promesas, ¿verdad? Con ese mismo gozo usted debe decir: amén. Le he fallado a Dios. He buscado otros dioses. Y cuando me refiero a esos dioses, no me refiero a que tú vas a adorar una imagen. Y hemos hablado mucho de eso aquí.
A veces de un ministerio podemos hacer idolatría. ¿Qué pasa si te bajan de la alabanza? ¿Seguirás siendo el mismo allá abajo? ¿O llegarás como en algún momento llegó un hermano a casi a reclamarme? Y llega. ¿Y por qué sentó a mi hija y a mi hijo? ¿No? ¿Por nada? Es que, ¿qué hicieron? Nada. Solo Dios me dijo que lo sentara. Pero ahora ya entendí por qué. Porque tu corazón no está en Dios. Tu corazón está en tus hijos. Cuidado con hacer idolatría de tu carrera. Ponla en manos de Dios y que sea para el servicio de Él y como Él quiera. Que tú puedas marcar la diferencia. Tú sabes que hay un chiste de abogados, ¿verdad? Pero hay uno en especial. Dicen que son como los plátanos. ¿Cómo son los plátanos? O sea, no hay ninguno derecho. Pero tú tienes que marcar la diferencia. Tienes que ser diferente. No importa donde tú estés trabajando, no importa en tu lugar donde tú estés, lo importante es que tú marques la diferencia. Que seas el mejor. Mira, tú eres mejor que un arquitecto, hijo. ¿Por qué crees que la gente te busca, Felipe? Te lo he dicho. Porque tú has marcado la diferencia, hijo. Has dado un testimonio de responsabilidad, de trabajo, de amor por lo que haces. Por eso la gente hasta hace fila para esperarte. No sé si está comprendiendo, iglesia. Hemos sido llamados para marcar la diferencia, para ser de bendición. Pero en realidad lo estamos logrando. Entienda algo hoy. Nada es por tus fuerzas. Nada. Quiero decirte, yo te recomiendo que hoy te rindas a Dios. De verdad. Ya no luches en tus fuerzas. Ya no pongas tu sabiduría, tu conocimiento. Perdóneme, delante de Dios es nada. Todo es por su gracia en nuestra vida. Y entonces vamos a poder ver cómo nuestros enemigos van a ser destruidos. Pero si no, nuestros enemigos nos pueden destruir. ¿El enemigo quiere destruir esta iglesia? Por supuesto que sí. Y no solo esta. Cualquier iglesia donde se esté predicando una sana doctrina. Mire, hermano, a mí me gustaría hablarle de otra cosa, pero yo tengo que hablarle de lo que hoy está pasando y que tenemos que estar preparados. Porque Jesús decía: mirad la higuera, mirad, pon atención en la higuera. Cuando tú la veas, te darás cuenta que el verano está cerca. Si está aquí. ¿Y quién es esa higuera? Israel. ¿No ha notado algo? Que cuando pasa algo así de terrible como en Israel, inmediatamente todo el mundo están puestos los ojos ahí. ¿Sí se ha percatado de eso? Por eso todo lo que le afecta a Israel, todo lo que pasa a Israel, le va a pasar también a la iglesia. Y lamento mucho lo que ha pasado. Y lloro por las familias que han perdido a seres queridos. Porque solo en el primer ataque que hubo, esa matanza, en esa fiesta, 600 personas ahí
rapidísimamente murieron. A más de 150 se los llevaron secuestrados. Y sabe, antes de matar, mire, oh Dios, ya me estoy adelantando, pero escuche esto, antes de que mataran a los padres, estaban violando a las niñas, a las mujercitas, a las jovencitas, a los bebés, a los niños, los estaban degollando. O sea, algo terrible. Y podemos ver que en el curso de la historia, y no solo bíblica, sino aún de la historia moderna, podemos ver cómo el enemigo ha intentado destruir y exterminar al pueblo de Dios. Y el enemigo siempre ha usado reinos, imperios y gobiernos para hacerlo. Me permite darle algunos ejemplos rápido. Los egipcios, cuando mandaron matar a todos los niños, cuando Moisés había nacido, ¿recuerda? Que Dios tuvo que mostrar su poder enviando 10 plagas. Que esas 10 plagas aproximadamente transcurrió un año entre cada una de todas esas plagas, duraron casi un año. Y hablábamos, esto lo predicamos ya hace algunos años, y veíamos que esas 10 plagas, Dios atacó a las principales deidades de los egipcios. Y terminó la historia, usted conoce, que Dios abre el mar a través de Moisés, el pueblo pasa en seco, y cuando los egipcios iban pasando, ¡fu!, exterminó a los enemigos. Y los egipcios, ya no se supo más de ellos, más que lo que hoy conocemos. Pero el imperio de los egipcios ya no volvió a ser el mismo. Los sirios, los babilónicos, los medopersas, los griegos, los romanos, los nazis. Si recuerda lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, el exterminio de casi el pueblo judío. Y hoy, otros enemigos. ¿Me puedes poner el primer mapa, por favor, y me prestas mi apuntador? ¿Lo tienes ahí? Así dámelo, hija. No, así déjalo. Nada más que ponga la imagen del... Solo quiero que ponga atención en lo que le voy a mostrar ahorita. Aquí está Israel, ¿sí? Estaba rodeado de los egipcios, Jordania, Arabia Saudita, Siria, Líbano. Y si nos seguimos un poquito más por acá, vamos a encontrar Irán, Irak, Rusia y X, ¿ok? Y van a Israel. ¿Sabe dónde está el conflicto? ¿Sabe qué es lo que se han peleado por años? Este pedacito de aquí, Gaza. Eso es lo que se están peleando. Ahora, ¿me puedes poner la otra, hijo? Ahora vean, en aquel tiempo, ya en el bíblico, estaba el reino de Amón, Moab, reino de Edom, o sea, los edomitas, y podemos ver cómo Israel siempre ha estado rodeado de enemigos, siempre. Por eso es tremendo lo que ocurrió, porque ¿cuántos saben de la cortina de acero que le llaman al escudo de acero que tiene Israel? Son láseres que cuando detectan misiles que llegan, los destruyen en el aire. Pero ¿qué pasó ese día? Lanzaron 5,000 misiles al mismo tiempo. Y no solo eso, a la par entraron, derribaron justamente aquí. ¿Me regresa la otra, hijo, por favor? Aquí, entraron por aquí, y por aquí es donde hicieron la matanza, en la frontera de Gaza.
Terrible. Y sabe, todos estos reinos que les acabo de mencionar fracasaron en su intento de destruir y exterminar al pueblo de Israel. Han fracasado. Y esta no va a ser la excepción, porque vimos que hay una gran promesa. Y Dios siempre ha guardado un remanente fiel. En toda la historia de la Biblia, cuando usted lee con cuidado, se dará cuenta que Dios siempre ha guardado un remanente fiel. Y usted y yo tenemos que aprender a ser fieles. Dios no está buscando números de personas. Dios está buscando un remanente fiel. Solo un remanente fiel. Que lo adore, que lo alabe, que bendiga su nombre. Y le decía, todas estas naciones, todos estos imperios, todos estos reinos han fracasado en su intento de destruir al pueblo del Señor. Y después de haber sido perseguido durante muchos años, porque usted sabe, hay judíos mexicanos, ¿verdad que sí? Hay judíos argentinos, hay judíos brasileños, hay judíos americanos, hay judíos de todas las naciones. ¿Por qué? Porque fueron dispersados, porque no tenían nación. Pero hasta el 14 de mayo de 1948, Israel, ante las Naciones Unidas, se le regresa a la tierra. ¿Me regresas a la primera, por favor, hijo? A la otra que estábamos. Escuche, este era el territorio original de Israel. Todo esto que está en azul. Era mucho, ¿verdad? Ahora veamos el Israel actual, incluyendo esta parte. Que ese es el conflicto. Pero cuando a Israel le regresan la tierra, no le regresaron todo lo que le correspondía. Y es ahí donde está el problema. Pero si recuerda, yo le he explicado aquí, el problema viene de mucho más atrás. Si me permite, se lo voy a decir rápidamente. Dios le prometió a Abraham, ya vimos, ¿verdad? En Génesis 12, ¿verdad que sí ya vimos? Ok. ¿Quién era el hijo de la promesa? ¿Quién era el heredero? Isaac. Pero ahí está el problema de Abraham, que él tuvo un hijo con Agar, la esclava, llamado Ismael. Y de ahí vienen los árabes. Y para aquellos países de Oriente Medio, la primogenitura es muy importante, porque el primogénito tiene derecho a todo. No es como aquí en Occidente, que si se va a dejar una herencia, el padre o la madre, pues él elige a quién dejársela. No importa si es el menor o el del medio. No, allá es diferente. Digo, a Cristiano Ronaldo lo acusaron de adulterio en Irán. ¿Sí supo por qué? ¿Sí supo por qué o no? ¿No? ¿En qué mundo vive, pues? Mire, en esos países, sobre todo en Irán, ¿eres soltera? Ella es soltera. Si yo la toco, en esos países, ahí me acusan de adulterio. El solo tocar a una mujer soltera. Y Cristiano Ronaldo le regaló una playera a esa mujer, a esa jovencita con un problema de discapacidad, porque esta mujer es artista, pinta cuadros con sus pies, y le obsequió varios cuadros a Cristiano. Entonces él, en agradecimiento, como salió a visitarla en silla de ruedas, él sale con su playera y se le entrega y le da un beso. Ella con su cabeza tapada le da un besito y solo para la foto. Y mira, hasta la hermana se hace así. Eso es allá, hija, aquí no. Bueno, acá. Y por eso lo acusaron de adulterio. Entonces, si regresa a Irán, le van a esperar 90 latigazos. Ese es el castigo.
Yo creo que ya no se va a parar por allá, ¿verdad? O a menos que sea, le van a destruir su cuerpecito. Entonces, si se da cuenta, las leyes que allá imperan son muy diferentes a las nuestras. Aunque para nosotros pueda ser una exageración lo que pasó allá, no es así. Y uno tiene que ser respetuoso de todo esto. Pero mire, y desde el 14 de mayo de 1948 hasta nuestros días, Israel, como está rodeado de tantos enemigos, ha sufrido guerras y ataques continuamente. Bueno, apenas un país de Medio Oriente lanzó una amenaza contra Israel, que si no desiste de sus ataques en Gaza, ellos van a intervenir y van a hacer y tienen armas nucleares estos hombres. O sea, algo terrible. Entonces, hermano, ¿cómo entró un grupo de hombres? Asesinaron, violaron, decapitaron a bebés, niños, y se llevaron gente secuestrada. Un pueblo que había sido elegido por Dios, como nosotros. Hoy parece ser que Israel es como una nación más. ¿Cuánto pueblo que ha sido elegido por Dios, escogido por Dios, se está comportando igual que los demás? Que habla con groserías, que usa sus redes sociales para enseñar músculo, las señoritas enseñando sus atributos, haciendo bailes obscenos. Te estás comportando igual que los demás. Y quiero decirte, y con el temor de Dios te lo digo hoy: arrepiéntete, conviértete, sé la diferencia, porque para eso fuimos llamados. Dios llamó a un Israel para hacer la diferencia entre las demás naciones. Y Dios me recordaba otra vez cuando Dios gobernaba a su pueblo a través de los profetas, a través de los jueces. Era Dios el que gobernaba. Era un gobierno teocrático, donde Dios a través de los jueces gobernaba. Pero Israel quiso ser igual que los demás. Por eso empezaron a pedir un rey. Danos un rey, danos un rey. ¿Y qué pasó con el rey Saúl? Conocemos la historia. Fue desechado por Dios. Hermanos, hoy tanto Israel como la iglesia se han corrompido. Hoy en la iglesia se han permitido muchas cosas. Así como también Israel. Nosotros, al igual que ellos, dígale que tiene a un lado: no se nos permite vivir y cometer los mismos pecados que hacen otras naciones. No se nos es permitido. Y si no, perdónenme, va a haber consecuencias. Esto que estamos viendo son las consecuencias de abandonar a Dios. Son las consecuencias de no seguir lo que Dios ha pedido que hagamos. Si estamos aquí, iglesia, y muchos podrán pensar: pero Israel, en Israel hay muchos creyentes, son judíos, conocen la Torá, vemos que celebran sus fiestas para Dios, vemos
Sí, todo eso. Pero ¿qué cree? No es del todo correcto. Al igual que nosotros, la nación de Israel ha sido permisiva con muchas cosas. Sabe que una de las mayores manifestaciones de los colectivos de las banderitas de arcoíris se manifestaron en Jerusalén. Hoy en el mundo, incluyendo México, se celebra un mes para ellos, donde hasta edificios gubernamentales les ponen con luces de diferentes colores. Y como ese tipo de cosas permiten muchas otras, porque se están convirtiendo igual que las otras naciones. Israel fue llamada a ser luz para las naciones. La iglesia está puesta para ser luz. No esa luz del mundo que andan por ahí, que ahí andan con un líder en la cárcel. No, hermano, eso no. Que seamos luz de verdad en medio de estas tinieblas. Que podamos nosotros resplandecer. Pero ¿cómo va a pasar si nos comportamos igual que los que están allá afuera? Hoy vean, por ejemplo, los políticos, el mismo ejército de Israel, han declarado que van a destruir completamente a Hamás y toda la franja de Gaza. ¿Y sabe? Y aunque lo hicieran, no va a pasar nada. ¿Sí escuchó? ¿Y sabe por qué? Porque el problema no es Hamás. El problema no son los árabes. El problema es Israel. El problema no es lo que está pasando allá afuera en el mundo. El problema no es todo lo que se mueve hoy en el mundo. El problema somos nosotros, que estamos permitiendo que eso inunde y llene nuestro corazón. Porque hoy somos permisivos con muchas cosas. ¿Quieres seguir llevando una vida en desorden? Pues llévala. Pero perdóname, no me vengas a llorar. Pastor, ore por mí, porque no voy a orar por ti si no te arrepientes. Porque de nada sirve una oración que yo pueda hacer si tú no te arrepientes. Oh, aunque no diga amén, hermano, perdóneme. Yo sé que lo que estoy diciendo es fuerte, pero es la verdad. Porque si Israel tiene que haber un arrepentimiento de corazón. Por eso, ¿qué dice Segunda de Crónicas 7:14? Si se humillara mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Tenemos que humillarnos, iglesia. Tenemos que buscar su rostro, invocar su nombre, volvernos. Eso habla de arrepentimiento. Ahora pregúntate, ¿por qué estás teniendo las luchas que tienes? Solo reflexiona. Porque Israel, al igual que nosotros, hemos quebrantado el pacto que algún día hicimos con el Señor. Un día sí quiero, otro día no quiero. Perdóneme, eso es ser voluble. Eso es ser hipócrita. Perdóneme que se lo diga así, pero quiero decirle que esta palabra primero fue para mí. Se lo he dicho aquí.
al primero que Dios le habla y al primero que Dios le da con todo es a mí. Y eso también aplica para mí. Y principalmente para mí. Escuche esto. Antes del ataque, los israelitas estaban celebrando el día más sagrado para ellos, conocido como el Yom Kippur, el día de la expiación. O sea, el día más sagrado para los judíos. Ese es el día más importante de todos, porque es cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer el sacrificio de expiación, y donde el sacerdote podía salir y decir: paz a vosotros. Cuando él decía eso, significaba que los pecados habían sido perdonados. El día más sagrado para ellos. Es un tiempo para reflexionar, para orar, para ayunar, para pedir perdón, para saldar deudas. Si había deudas incluso económicas, se ponían de acuerdo, se perdonaban las deudas. O sea, lo importante era estar en paz con todos. Es un tiempo donde ellos se guardaban en sus casas para buscar el rostro de Dios. Incluso un grupo de judíos, ponme el mapa por favor otra vez, hijo, fueron a una ciudad llamada Tel Aviv a poner una sinagoga ahí. Para que la gente pudiera ir a orar y se reencontrara con Dios. A este lugar, Tel Aviv. ¿Y sabe qué pasó? Llegó un colectivo de esos de las banderitas de colores y los corrieron de ahí. Que ahí no, que en ese lugar no iban a orar, que en ese lugar no iban a buscar a Dios. Y escuche, no eran enemigos, no eran de otras naciones, eran israelitas. Y los corrieron de ahí. Y escuche, justo el día de los ataques, celebraba el día del, repita conmigo, Sukkot. Ese es el último día donde ellos celebraban. Es el último día del calendario judío, donde le daban gracias a Dios. Este también es conocido como la fiesta de los tabernáculos, como la fiesta de las cabañas, creo que le llaman así también. Y esto celebraba los 40 años que el pueblo de Israel vivió en un Sukkot, o sea, en tiendas de campaña ahí, porque andaban errantes antes de entrar a la tierra prometida. Pero sobre todo daban gracias a Dios, repita conmigo, por la palabra. O sea, es un día donde se supone que los rollos se sacaban y se sacaban a las calles y la gente lloraba y le daban gracias a Dios por la palabra. Hoy muchos estamos aquí y no estamos poniendo atención a la palabra. Y esto va de la mano de lo que he estado hablando. ¿De qué le prediqué hace 8 días? Oh, qué triste, no lo recuerda. Se lo voy a decir. Tienes que hacer un lugar para la palabra. Respetar la palabra. Vivir la palabra. Y justo ese día, en la fiesta de las cabañas, en las fiestas de los tabernáculos, ese día que se supone que debían estar dándole gracias a Dios por su palabra. Oh, hermano, un grupo
grupo de personas se fue al desierto a hacer fiesta. ¡Wow! Con alcohol, con droga y música electrónica y de todo. En el día del Sukkot. Le digo una cosa. Con esto confirmo lo que le he estado diciendo desde el tiempo de la pandemia. Dios está enojado. Y está enojado con su pueblo. Porque con el mundo, al mundo se le puede justificar, porque no conocen. Israel conoce la Torá, porque es un requisito para los judíos conocer la Torá desde niños. De nada sirve que conozcas la Biblia si no conoces al Dios de la Biblia. Tienes que conocer al Dios de la Biblia. Tienes que conocer al Dios amoroso, pero también es un Dios celoso. También es un Dios que hoy, perdóneme, y sé que muchos tal vez me van a criticar por lo que estoy diciendo, pero no me interesa. Papá está enojado. En un día tan sagrado, la gente bailando, drogándose, tomando, teniendo actos sexuales, inmoralidad sexual a todo lo que da. ¿Tienes el video, hijo? Justo en ese día lo estaban haciendo. ¿Y dónde está Dios? Dios es omnipresente. Pero cuando alguien desprecia su palabra, cuando alguien desprecia su presencia, Él simplemente se hace a un lado. Él no va a estar en un lugar donde no lo quieren. A ver, apágame las luces, por favor, hijo. A veces alcanza a apreciar un poquito. Se ve muy oscuro. Pero ponlo, hijo. Pero son cientos de imágenes que usted puede ver. Cientos de gentes, jóvenes, en completa fiesta aquí. Baile y baile, drogándose, tomando, antes de los ataques. Incluso por ahí en un video se ve una imagen. ¿Le volviste a poner, hijo? Se ve una imagen de repente a lo lejos, a ver si otra sale aquí. Se ve un ídolo ahí, tipo hindú. ¿Ya se acabó? Ok. No tiene caso sacar, ni siquiera quiero pasar los otros. Ya, hijo, prende las luces. Amados hermanos, de Dios nadie se burla. ¿Qué lugar le estamos haciendo a la palabra? Yo se los he dicho, ¿creen que esto es un juego? Oh, no es así. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Solo vea lo que ellos vivieron. Porque cuando tú y yo abrimos las puertas de esta forma, el favor y la gracia de Dios no está con nosotros. Creemos, pensamos que el hecho de decir soy cristiano, voy a la iglesia, le sirvo al Señor, es suficiente. No te confundas. No es así. De todo lo que hagamos va a haber consecuencias. De todo lo que dejes de hacer va a haber consecuencias. No podemos ser permisivos ya. No puedes comportarte igual que los demás. A nosotros ya no se nos es permitido eso, porque hoy conocemos quién es Dios.
Sed santos porque el que nos llamó es santo. Oh, ser santo porque el que nos llamó santo es. No puedes comportarte igual que los demás. No puedes ser ya igual que los demás. Incluso se llegó a decir que muchos que se salvaron de ese tiroteo ahí corrieron a Israel a pedirle perdón a Dios. Pero muchos otros decían: ¿y dónde está el Mesías? Envía al Mesías si lo mataste hace más de 2000 años. Vino, se presentó y no lo quisiste recibir. Si en Jesús se cumplieron más de 300 promesas que hay en la Biblia por el amor de Dios. ¿Y sabe por qué lo descartan? Porque dicen que Jesús no logró juntar a las 12 tribus de Israel. Si Jesús lloraba y decía: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise juntarte como una gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Jesús lo quiso hacer, pero ellos no quisieron. Es una gran verdad que hoy Israel y la iglesia no quieren vivir en santidad. No quieren meter en orden su vida. Quieren seguir viviendo en un desorden. ¿Hasta cuándo te vas a dar cuenta que el Dios al que amamos es santo? Y sin santidad nadie lo podrá ver. Y así como hablamos de su amor, de su misericordia, porque hace rato estaban muy efusivos, amén en las promesas y amén. Con la misma efusión y con la misma pasión deberías de pedirle perdón a Dios por lo que hemos hecho mal, por lo que hemos dejado de hacer, por el poco valor que le hemos dado a lo que Jesús hizo por nosotros, el menospreciar el ministerio que Dios nos ha dado, el echar en poco lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Ya deja de jugar a la iglesia. Y aunque su amor y su misericordia es real, también su ira y su enojo es real. Yo te recomiendo hoy, y no quiero infundirte miedo, quiero que reflexiones. Quiero que en ti haya un temor hacia Dios, un temor santo a Él, a no fallarle, un temor a ser obediente y diligente con lo que Él ha puesto en tus manos. Pero hoy poco se predica de la ira del Señor. Y lo que le pasó a Israel también nos puede pasar a nosotros. Hoy yo le recomendaría: cierre las puertas que usted haya abierto. De verdad, humíllese delante de Dios. Pídale perdón a Dios de corazón. Arrepentíos y convertíos, decía Jesús, para que nuestros pecados puedan ser borrados. Tú has sido llamado a ser real sacerdocio, nación santa. Yo te voy a decir algo y espero que no me lo tomes a mal. Mira, hermano, si no quieres cambiar, si no quieres ser diferente, perdóname, ya no pierdas tu tiempo. Si no quieres cambiar en verdad, quieres seguir viviendo igual, ya no pierdas tu tiempo. Es muy triste ver cómo el pueblo se va alejando de Dios. Mire, cuando Dios profetizó por medio de Ezequiel que venía una destrucción sobre la nación de Israel, y Ezequiel no entendía por qué, entonces Dios, ¿me puedes ayudar, hijo, en Ezequiel capítulo 8,
versículos 3 y 5. Vamos a ver cómo hicieron idolatría y escondidas. Hay cosas que tú quieres hacer en lo oculto porque crees que el pastor no te ve, crees que los hermanos no te ven, pero pareciera que se te olvida que Dios siempre te ve. Dice: y extendió algo semejante una mano y me tomó de un mechón de mi cabello, y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios, a la entrada de una puerta que mira al norte del atrio interior. Mira, estaba en los atrios, o sea, en la casa, en el templo. Allí donde estaba la morada del ídolo, de los celos que provocan los celos. Y aquí la gloria de Dios de Israel estaba allí, como la visión que yo había visto en la llanura. Y me dijo: hijo de hombre, levanta ahora tus ojos hacia el norte y levántate. Y levanté mis ojos hacia el norte, y he aquí, al norte de la puerta del altar estaba el ídolo de los celos a la entrada. O sea, tenían un ídolo a la entrada de los atrios, ahí escondido. ¿Cuánta idolatría tienes escondida en tu corazón? Versículo 7, por favor. Después me llevó a la entrada del atrio. Ahora ya a la entrada del atrio. Cuando miré, aquí había un agujero en el muro. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en el muro. Cavé en el muro y aquí una entrada. Entonces me dijo: entra y ve las perversas abominaciones que ellos cometen aquí. Entré pues y miré, y aquí había toda clase de reptiles y bestias y cosas abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel estaban grabados en el muro por todo alrededor. ¿Sabe? Y eso lo hacían en lo oculto, y por afuera querían bendecir al pueblo. Verso 14. Puede leer todo el capítulo 8, Entonces me llevó a la entrada de la casa del Señor, que estaba en el norte, y aquí había allí mujeres sentadas llorando. ¿A quién? ¿A quién? ¿Y sabe quién es Tamuz? El hijo de Nimrod y Semirami, su mamá, conocido como la Trinidad satánica. ¿Ese es Tamuz? ¿Y qué le dice? ¿Has visto, hijo de hombre? Aún verás mayores abominaciones que estas. ¡Wow! Síguele al 16. Entonces me llevó al atrio interior, ya dentro de la casa del Señor. O sea, en la iglesia. A la entrada del templo del Señor entré. Entre el pórtico y el altar había unos 25 hombres de espadas al templo del Señor y de cara al oriente, y se postraban hacia el oriente, hacia el sol. Adoraban al sol. Todo lo que se hace en secreto, por eso la nación de Israel hoy está viviendo lo que está viviendo. Pero oremos por ellos. No lo hago con el afán de criticar a una nación. Lo pongo como un ejemplo claro, porque la Biblia sin duda habla de Israel, ¿o no? Y está como ejemplo para nosotros. ¿Pensamos que Dios no lo ve y no lo escucha? El Señor nos dice hoy así: por cuanto no escuchaste la voz del Señor tu Dios, Él tampoco escuchará tus oraciones. Por cuanto me has dicho: no tengo tiempo para servirte, Dios no va a tener tiempo para ti. Oh, tal vez ahora empiezas a entender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Tal vez hoy entendemos por qué pareciera que Dios no escucha las oraciones.
Y con esto termino. Yo le preguntaría, ¿podemos hoy orar con autoridad y con humildad delante de Dios? ¿Sí? Si nuestra vida está en orden, sí. Pero si estás en pecado y si hay desorden, yo le voy a decir una cosa: pidámosle mejor perdón a Dios por nuestra falsedad y por nuestra hipocresía, por nuestra falta de compromiso. Yo sé que esto puede provocar que a lo mejor muchos no quieran ya venir, pero yo tengo que hablar lo que Dios me puso en mi corazón. ¿Eres el mismo en la iglesia y fuera de la iglesia? Eso Dios lo sabe. ¿Cómo está tu hogar? ¿Hay orden o hay desorden? ¿Tenemos ojos de adulterio? ¿Somos como nubes sin agua? ¿No hay palabra? Hoy las iglesias cada vez se parecen más al mundo. Hoy muchos predican solo lo que la gente quiere escuchar, como en el tiempo de Jeremías, que había profetas que le hablaban a los reyes solo lo que ellos querían escuchar, pero no querían escuchar a Jeremías, que les decía: arrepiéntanse, pero Babilonia los va a conquistar. Y yo les recomiendo, Dios dice que no te resistas, déjate gobernar por ellos. Jeremías les decía: los babilónicos van a destruir el templo del Señor. No querían escuchar eso. ¿A quién le va a gustar escuchar eso? Pero sin embargo hoy muchos se levantan hablando de la falsa prosperidad. Salvo siempre salvo, vive como quieras y estarás bien. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Sí, eso es una gran verdad, pero todo eso lo sacan de contexto. No te confundas, iglesia. Dios no quiere números. Dios solo quiere un remanente que lo ame y que le sea fiel. Un remanente que se esfuerce en agradar a Dios. Hoy muchos ministros tienen amor hacia el dinero, hacia la fama. Hoy hay una infinidad de músicos, cantantes que pueden llenar auditorios y estadios, pero no hay adoradores. Y Dios quiere adoradores. Dios quiere gente que lo adore. Y va más allá de tocar muy bien un instrumento o de cantar. Va más allá de eso. Dios hoy nos está llamando al arrepentimiento, a que nos humillemos, que busquemos su rostro de corazón, porque es lo único que nos va a poder salvar ahora, en este momento. Es rogar, es clamar, es que tenga misericordia de nosotros. Colosenses capítulo 2, versículos del 9 al 11, en la palabra de Dios para todos, por favor. Anaí Donzás. Entonces, ¿ya no lo has puesto, hijo? Colosenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Palabra de Dios para todos. Dice: todo lo que Dios es, repita conmigo, vive en Cristo, en su cuerpo humano. En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él está por encima de todos los gobernantes y poderes. O sea, no necesitas nada más. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Si tú tienes a Cristo verdaderamente, estás completo y no necesitas de nada más. Pero muchos están en busca de otras cosas. Pero si tú tienes a Cristo, lo tienes todo.
Si tú tienes a Cristo, estás completo. Cuando Cristo los liberó del poder de su personalidad inclinada al pecado, fueron circuncidados con otra clase de circuncisión hecha por Él y no por seres humanos. ¿De qué circuncisión habla? La del corazón, donde quitamos ese exceso de carne y permitimos que Él gobierne. Cuando conocemos a Jesús, no necesitas buscar a Dios por medio de cualquier religión, porque Dios no es una religión. Dios, Jesús, es una relación. Ni por medio de ningún culto ni filosofía, porque eso estaban haciendo en la iglesia de Colosas. Por eso Pablo escribió esto. Porque Cristo solo tiene las respuestas para el verdadero significado de la vida. Repita conmigo: porque Él es la vida. Porque Él es la vida. Él es la única fuente de conocimiento y poder para nuestra vida. No necesitas ningún agregado, solo necesitas a Cristo. Él ya nos dio todo lo que necesitamos para ser salvos y estamos completos. Si tú te sientes incompleto, quiero decirte algo. No has permitido que Cristo llene tu vida. Cuando tú permites que Él llene tu vida, te darás cuenta que no necesitas más nada. Por eso Pablo llegó a aconsejar a los jóvenes: quédense como yo, y a las viudas, quédense como yo. Porque él tenía a Cristo y él se sentía completo. Él no tenía la necesidad de nada. Y todo lo que Dios tiene para ti también llegará a su momento. No te desesperes ni te adelantes, solo aprende a esperar. Eso es muy difícil para nosotros, pero es necesario. Hoy humillémonos delante de Dios, iglesia, y empezando por mí. Hemos deshonrado a Dios de muchas maneras. Todos y cada uno de los que hoy estamos aquí. Y oremos por Israel para que también se arrepientan y busquen a Dios de corazón. Y aunque la Biblia dice oremos por la paz de Israel, sí, pero quiero decirte que todo esto está profetizado. Y escucha, no tiene que ver, no te alarmes, no tiene nada que ver con la guerra de Gog y Magog. No es el tiempo para eso. Pero esto es la antesala para lo que viene. Todo el escenario se está preparando. Todo. Lo único que te tiene que ocupar a ti y a mí hoy es humillarnos delante de Dios y pedirle perdón por lo que hemos hecho mal, por lo que hemos dejado de hacer, por nuestra falta de compromiso, por darle prioridad a otras cosas antes que a Él. No te hablo solamente de venir a la iglesia, te hablo algo mucho más profundo, que estudiar o vivir con Él. Sé de una sola pieza donde estés. Dios nos llamó a marcar la diferencia, a ser diferentes. Jesús, por eso lo atacaban, porque Jesús era diferente. Porque cuando la ley decía ojo por ojo, diente por diente, Jesús decía: no te vengues, la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. Cuando tú escuchabas en el tiempo de Jesús, cuando ellos escuchaban y le decían, ¿tú alguna vez escuchaste esto? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Mas yo les digo hoy, decía Jesús, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Jesús vino a enseñar cosas diferentes. Jesús vino a marcar la diferencia.
Por eso lo atacaron, por eso lo señalaron y por eso lo crucificaron. Y tú y yo hemos sido llamados a marcar la diferencia hoy, a ser hijos de luz, a hacer algo por lo que está pasando. Nos tiene que doler lo que está pasando en nuestra nación. Nos tiene que doler lo que está pasando en nuestras familias. Nos tiene que doler lo que está pasando hoy. Pregunta: si tú ves que tu casa se está cayendo, ¿te vas a quedar sin hacer nada? Buscas la forma de que se mantenga, ¿cierto o no? Si ves que la iglesia o la casa donde Dios nos puso se está derrumbando, ¿por qué no hacer algo por ella? Aprovecha que hoy tenemos un lugar donde congregarnos, porque así como están las cosas, en cualquier momento van a prohibir que prediquemos. ¿Sabías que en algunos estados de Estados Unidos está prohibido evangelizar? ¿Sabías que en Canadá han quemado iglesias y las están quemando? Y hay una persecución por la iglesia en Canadá y en Estados Unidos ahora. ¿Tú pensabas que eso era en Oriente? ¿En Ecatepec? ¿Qué tal? Va a llegar ese tiempo y está llegando. ¿Y qué vamos a hacer? No sé usted, pero yo y mi casa he decidido servirle al Señor. Yo y mi casa he tomado esa decisión. Así que hoy reflexiona, iglesia. Póngase sobre sus pies. Dios te escogió para ser una fuente de bendición. Por lo tanto, ya no podemos comportarnos como los demás.